comentarios. Vamos inmediatamente con María Elena y vamos a saludar de manera especial a Lenchi Vargas, que está con nosotros hoy aquí en la cabina, en este ensayo que estamos haciendo para el regreso paulatino. Un regreso gradual, Julio. Gradual. ¿Verdad? Pero ojalá que se acelere la vacunación. Ojalá que se acelere la vacunación. Julio, y que, ahora que María Elena va a entrar, no sé si vieron. Y que el gobierno con los controles del lugar y la supervisión del lugar permita que distintos actores participen de este proceso de vacunación, siempre testigos del Ministerio Público, luego los de la defensa de la víctima y luego los que presentarán los abogados de Gabriel Villanueva. Se estiman que faltan como 15 testigos por presentarse. Y me dicen algunos que conocen el caso que si no se presentan incidentes, si no tratan de retrasar el proceso, puede ser que a finales de este mes tengamos un fallo. Puede ser que finalizando febrero, principios de marzo, podemos saber si realmente Gabriel Villanueva mató a Andrea Celea como figura en el expediente acusatorio del Ministerio Público o no. Y eso es importante. Y hay que destacar ese elemento nuevo que surgió el martes y que aporta un dato vital para la conclusión de este caso. Y es el dato que aportó la médico forense del INASIF, Glorimi Cambero. Glorimi Cambero practicó la autopsia del cadáver. ¿Y cuál fue su conclusión? La conclusión fue que no se trató de un suicidio, se trató de una muerte violenta por homicidio. Y ante las preguntas que por qué ella decía eso, ella recordó aquella frase famosa en los médicos forenses de que los cadáveres hablan. Entonces ella decía, no hubo fracturas de los miembros inferiores. Dice que cuando la muerte se produce, bueno, por un suicidio, luego de una caída, el cuerpo como que por un instinto trata de amortiguar ese golpe final y hay un movimiento en las extremidades inferiores que provoca la fractura. Eso en primer lugar. Y aquí no hubo fracturas de miembros inferiores. Dice también, argumentaba la doctora, la médico forense, sobre la distancia. Dice, cuando es caída por suicidio, generalmente cae muy cerca del lugar desde donde supuestamente se lanzó. En este caso, intervino una fuerza externa, dice ella, que provocó que la caída fuese a cierta distancia del punto del supuesto lanzamiento. Y dice también que habían signos de violencia previa. Dice, hablaba de unas marcas en las muñecas y que parecería que había sido sujetada por violencia previo a la caída o al lanzamiento, ¿no? Entonces le preguntaron, ¿y eso no pudo ser provocado al caerse? Dice que no,
porque esto se provoca cuando hay signos vitales, surgen estas marcas. Si no hay signos vitales, como al caer y morir, no se provocan estas marcas de violencia que tenía en las muñecas. Fueron parte de las explicaciones que ofreció Glorimi Cambero, como decía, que hizo la autopsia. Y recordando lo que ella decía, los cadáveres hablan. Entonces ahora, recordando algo que siempre decía el ex fiscal del distrito, el doctor José Manuel Hernández Peguero, que él afirmaba, muchos casos no llegan a una conclusión, no llegan a una condena, se caen porque los familiares desisten, por agotamiento, porque son procesos muy largos. Y hay que agregar que esto es agotador, esto es devastador, esto es ir, el familiar de la víctima va a remover ese duelo, a abrir una herida, a volver a sentir dolor y rabia, recordando lo que pasó, pero además enfrentándose a los insultos de la otra parte. ¿Y por qué digo esto? Y recuerdo lo afirmado por el doctor Hernández Peguero, porque quiero hacer un reconocimiento hoy a Cesara, la hermana de Andrea, por la firmeza con que ella ha mantenido esta causa. Y se lo digo como periodista que puedo sentir delante de mí a Chantal como madre de Gabriel, y a Cesara, hermana de Andrea, y a su madre, ambas partes, porque nuestro deber como periodistas es informar las posiciones de ambas partes. Ahora, en el caso de Cesara, ha mantenido una firmeza, se ha convertido en una reportera porque a través de las redes hace un resumen cada vez que hay una audiencia con una destreza que sorprende, porque ustedes saben que estos términos legales, técnicos de audiencias, no cualquiera lo maneja. Y ella lo explica apegada a la verdad y de una manera muy simple para que todo el mundo la siga. Ha tenido una fortaleza para recibir insultos de todo tipo y mantenerse firme en su lucha. Y en todo este proceso, esta muerte se produjo en septiembre del 2018. O sea que estamos casi, 2 años y medio. En medio de eso, ella quedó embarazada, llevó su embarazo 9 meses, ya su bebé tiene 9 meses. Entonces comparte sus funciones como profesional, mamá y defensora de una causa que no es solamente justicia por Andrea, sino justicia por las mujeres. Seguimos dándole seguimiento a este caso de Gabriel Villanueva. Y por otro lado, insistir con un tema importantísimo que es el desempleo, ahora con datos oficiales ofrecida por Ibelka Mencía, directora de comunicaciones del Ministerio de Trabajo. Y esto es vital, señores, porque todos tenemos que unirnos, sector privado, sector público, en un interés de generar empleos y proteger a los que aún tienen sus empleos. En medio de esta situación no se puede permitir algo de lo que hablamos ayer, de un grupo de empleados de los centros de asistencia integral para las personas con discapacidad que aún no hayan cobrado el mes de enero y que tengan la incertidumbre de que no saben si cobrarán febrero y que no saben qué va a pasar con estas instituciones. Pero nada, ayer tratamos de comunicarnos con el doctor Moisés Taveras, director del centro, pero no fue posible y vamos a ver si en el transcurso de la mañana podemos tener respuesta. Y esto como un ejemplo, porque esta situación se ha presentado en varias instituciones e incluso muchas personas que han sido desvinculadas sin la entrega correspondiente, como manda la ley, de sus prestaciones laborales. Y esto no debe pasar en ningún momento y mucho menos en tiempos de pandemia. ¿Qué nos dice el Ministerio de Trabajo? ¿Cuántas personas han perdido su empleo producto de la pandemia? 328.393. Señores, esto es un ejército de hombres y mujeres. 328.393 cifras oficiales, que siempre hay un subregistro, que siempre hay personas desempleadas de la economía informal. ¿Sí? Respecto al caso del CAI, que lo tienes tratando varios días, más adelante nos vamos a comunicar con el director de Recursos Humanos o de Gestión Humana del Ministerio de Salud Pública, que tiene, ¿verdad?, una versión en ese sentido y que es importante que se comparta en el programa. A propósito de ese caso y a propósito de otros que hemos tratado, él hará contacto con nosotros más adelante. Sí, eso es vital porque precisamente lo que se les ha dicho informalmente a empleados a nivel que es que el Ministerio de Salud no se quiere hacer cargo. O sea,
que ellos sienten, que yo no digo que es la realidad, pero la percepción entre ellos, que al quitar ese y otros programas del despacho de la primera dama y distribuir cada programa entre instituciones que trabajaban esos temas, en muchas ocasiones se han quedado como en el aire. Es el Consejo Nacional de la Discapacidad que se encarga de nosotros, el Ministerio de Salud, o sea, ¿quién se encarga de nosotros? Existe esa incertidumbre, ellos requieren una información oficial y qué buena noticia nos das que de Recursos Humanos de Salud Pública tendremos respuesta oficialmente. Gracias, Anibelka. Entonces retomamos, hablamos de 328,000 personas, 328,393, vamos a redondearlo, cerca de 330,000 personas sin empleo. Dato oficial del Ministerio de Trabajo, recordando subregistro y muchas que no están, porque figuran en la economía informal. Esto, desempleadas, personas cuyo trabajo se fue con la pandemia, pero personas cuyos gastos se mantienen con la pandemia. Gastos para cubrir alimentación, salud, techo, transporte, educación y gastos que han aumentado porque en muchos casos tomaban préstamos personales para cubrir deudas y esto fue aumentando. Esto es una tragedia. 328,393. De los suspendidos y que fueron beneficiados en fase 1 durante todo el año 2020, el total 679,971. Para que sea más fácil, redondeamos. 680,000 que fueron beneficiados en total con fase 1. ¿Cuántos quedan de estos activos? O sea, ¿cuántas personas suspendidas hay actualmente según el Ministerio de Trabajo, según los datos que nos proporcionó Ibelka Mencía? Quedan 65,065 personas. Estas 65,000 personas fueron notificadas como suspendidas en diciembre del 2020 por sus respectivos empleadores y esto ya es oficial del Ministerio de Trabajo y siguen en el programa fase 1 que será extendida hasta abril 1. ¿Qué pasará con estas 65 personas después de abril? ¿Serán reincorporadas a su trabajo? ¿Se podrá extender fase 1? ¿Qué pasará? Es una incertidumbre. Mientras tanto, el Ministerio de Trabajo está laborando en diferentes programas para incentivar el empleo, determinando qué está demandando el sector privado a nivel nacional, cómo se puede capacitar más el personal y cómo se puede activar esta Bolsa Nacional de Empleo. Concluyo con esto, Julio, recordando 328,393 personas que quedaron sin empleo por la pandemia, según datos oficiales del Ministerio de Trabajo. 328,393 personas sin empleo. Esto es distinto al dato al que hacía referencia de Pepe Abreu reciente. Sí, Pepe Abreu hablaba de 184,000 que quedaban todavía suspendidas y ya el Ministerio de Trabajo dice, esta cifra bajó, hay 65,000. O sea que estamos hablando de 328,000 y algo canceladas, ya sin trabajo, y 65,000 que siguen suspendidas y siguen beneficiándose con fase 1 hasta abril. Después de abril, no sabemos qué pasará con ellos. Cambio y fuera.